¿Te ha pasado alguna vez que al ver que algún artefacto no funciona, este está desenchufado? Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros nos desenchufamos de Cristo? Esto lo veremos en la lección de hoy de Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y ya estamos en la última lección de este trimestre. Se llama La Invitación. Y como siempre, vamos a tener también aquí invitados que hemos llamado para que nos ayuden con sus hermosas respuestas, con ese ánimo que siempre los acompaña. Y en primer lugar, vamos ya a presentar a una amiga que ya nos ha acompañado hartas veces, nuestra amiga Andrea Barrancas. ¿Cómo te encuentras hoy, Andrea? Hola, muy buenas noches. Muy feliz de poder compartir con ustedes en esta última lección acerca del pacto y la verdad que ha sido muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Andrea. También nos acompaña, ¿verdad? Quien siempre está ahí detrás de cámara, pero hoy día los vamos a tener ahí enfrente, nuestro amigo Yerick, que siempre nos ayuda con la edición. ¿Cómo estás, Yerick? ¿Cómo te ha ido? Hola, 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 estamos acá, ¿cierto? Colaborando en el día de hoy para poder estudiar la lección y siempre estamos ahí tras bambalina editando. Muchas gracias, Yerick. Y también acá tenemos a nuestro pastor Olivares. Ya él nos ha acompañado algunas veces, pero siempre es bueno saludarlo. ¿Cómo está, pastor? Bien, Jan, buenas tardes a cada uno de ustedes, buenas noches. Quisiera, digamos, agradecer que me hayan invitado y espero que sea un programa interesante para quienes nos van a escuchar. Así es, pastor. Vamos a hacer también una invitación muy especial, que sea que el Espíritu Santo esté en este programa, que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos revele la verdad. Y ya al finalizar este trimestre acerca de este hermoso tema como son los pactos, que quizás nos dé el último, ¿cómo podemos decir? El cierre de esta lección. Por favor, pastor. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos esta oportunidad de poder compartir esta última lección de este trimestre, que sin duda nos ha ayudado a entender los pactos, el antiguo, el nuevo pacto, y que sin duda a través de este nuevo pacto nos ayuda a entender cómo Jesucristo da su vida por nosotros a través de los símbolos de la última cena, del pan, del vino, y ese pacto eterno que quiere hacer con nosotros a través de permanecer en Él, en la vid verdadera, y es por ello que queremos constantemente estar unidos a Jesucristo por medio de la fe, y queremos, Señor, que en esta noche nos ilumines para poder comprender, estudiar este interesante tema. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Ahora que ya hemos pedido la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedirle aquí a nuestra amiga Andrea, ¿verdad? Que nos acompaña, que nos lea el libro de Juan, el capítulo 15, de los versos del 1 al 4, por favor. Bien, todos los que estén allí conectados, si lo pudieran buscar, genial, porque es parte fundamental de todo lo que estamos viendo y vamos a ver en esta lección. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén, ¿verdad? Entonces aquí esta parte nos habla de estos frutos, pero entonces, ¿cuáles son los frutos que nos presenta Juan en el capítulo 15? ¿Qué son los frutos de estos pámpanos? Y quizás algunos chicos no sepan qué es un pámpano. Pastor, ¿se nos podría explicar? Bueno, un pámpano es como una ramita donde van las uvitas, y si esa ramita por sí misma no está unida al pámpano que tiene la sábila, ¿cierto? Como el líquido, digamos, de alimento para esa uvita, ¿cierto? Para ese fruto va a perecer. Entonces necesita de esa sábila
que pueda, digamos, constantemente proveer alimento y de esa manera permanecer. O sea, no basta solamente con estar unido a esa ramita, sino que la ramita tiene que estar unida al gran tronco, ¿cierto? Que es la vid, y la vid de alguna manera nos ayuda a permanecer. Y yo creo que Jesús en el Antiguo Testamento usó mucho esta figura de la vid para poder no solamente hablar del pueblo de Israel, sino también de aquellos que han sido bautizados y han entrado en un pacto con él. Ahora, cuando hablamos de los frutos, Gálatas 5, 22 al 24 hablan de los frutos del Espíritu. Y los frutos, digamos, tienen que ver cuando nosotros estamos unidos a Jesucristo, nuestras obras son acciones. Ya en Mateo 25 se nos habla de los últimos versos en relación, digamos, a cosas prácticas. A veces nosotros pensamos que el Evangelio es teórico, pero el Evangelio tiene que ver con algo práctico, tiene que ver con la piedad, tiene que ver, ¿cierto?, con que nosotros podamos obrar en favor de aquellos que lo necesitan, a favor del prójimo, y que nuestra permanencia en Cristo se traduce, digamos, en un amor verdadero, en una motivación que se transforme en acciones, ¿verdad?, que nos ayudan a poder ayudar al prójimo, para poder ayudar al caído. Hoy día, más que nada, en esta pandemia que estamos viviendo, hay mucha gente que está sola, que está complicada, y necesita una palabra de aliento, ¿cierto? Y a nosotros nos gustaría que nos trataran de la mejor manera. Entonces, como nos gusta que nos traten a nosotros, debemos tratar, que es la consecuencia de una relación íntima con Cristo. Cuando rompemos esa relación, entonces ya los frutos no son buenos, no son buenos pensamientos, buenas acciones, no para salvarnos en sí mismos, sino más bien para que es valga la redundancia, el fruto de la relación que tenemos con Cristo. Pero cuando nos separamos de Él, entonces nuestros pensamientos son malos, nuestros pensamientos son egoístas, ¿verdad? Y nos llevan solamente a la autosatisfacción propia, pero no pensar en los demás. Yo creo que ahí radica la clave, digamos, de esta analogía, si podemos decir, que Jesús hizo en relación a la vid y a los pámpanos. Amén. Me encanta siempre esa capacidad que tiene de síntesis el pastor. Y algo que me gustaría mucho ver dentro del texto mismo que estamos analizando, ¿cierto? En Juan capítulo 15. Me encanta cómo Jesús, por medio de elementos visibles, claros, agrícolas en muchos de los casos, enseñaba grandes lecciones que estaban al alcance de cualquier persona. Cualquier persona, por ejemplo, yo tengo amigos que están en el campo y conocen la vida ahí en el sur, ¿cierto? Y al hablar justamente de que yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y hacemos esta pregunta, bueno, y entonces, ¿cuál es el fruto que se está hablando todo esto? El pámpano simplemente es una ramita, ¿cierto?, que cuelga de la vid y tiene que recibir toda la vida que estaba en la vid. Y por lo tanto, el pámpano no va a dar otro fruto que no sea el mismo fruto que da la vid. Si nosotros queremos aplicarlo entonces de una manera correcta, tendríamos que hacer esta pregunta: ¿cuáles fueron los frutos de Jesús? Por lo tanto, los mismos frutos que dio Jesús, que es la vid, que nosotros los pámpanos nos alimentamos de esa vid, debiéramos entonces dar exactamente los mismos frutos. Y eso tiene que ver justamente con el carácter que tenía Jesús, algo que tiene que ver justamente cómo Él era como persona, cómo trataba a las personas, cómo hablaba. Por lo tanto, el pámpano va a recibir de esa misma savia, de esa misma vida, y debe dar los mismos frutos que dio Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí yo leí un poquito acerca de los viñedos y quería hacer como una introducción, porque sé que no en todos los países, como en Chile, que está entre los 10 principales países exportadores. Por ejemplo, yo vengo del trópico y la fruta, esta uva es importada y es muy costosa, así que no conozco bien el proceso. Sin embargo, estaba viendo el ciclo y más o menos hablan de dividen en dos fases este proceso. No es así tan rápido, ¿no? Hay un proceso de crecimiento y hay un proceso de adormecimiento que está dado principalmente en el invierno, pero sin embargo, a pesar de que aquí sean las 4 estaciones, son necesarias, porque justamente esto es lo que va a llevar en la maduración del fruto, y el fruto puede ser más o menos entre 4 y 5 kilos, y el pámpano es muy diferente al sarmiento.
¿ok? Aquí yo tengo unas uvitas que las traje y las quería mostrar, son moraditas, hay de varios colores, hay verdes. La verdad, como les digo, esto para Venezuela no es tan común, así que yo me di la tarea de buscar varias cositas. Y el pámpano entonces es el brote chiquitito que está y que crece muy rápido en las estaciones de verano, y ya el sarmiento es la parte más gruesa que pasa después del frío, pasa por mucho, incluso por la poda, que la vamos a ver más adelante, qué significa, para después dar estas ricas y deliciosas uvas. Ahora, ¿por qué quise traer esto a colación? Para estar tal vez más al claro de lo que Jesús se está refiriendo aquí. Quería leerles Efesios 5:9, que nos dice, porque el fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. Parte de lo que comentaba nuestro pastor, que está en Gálatas 5:22. También tenemos que en Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que al presente ninguna disciplina parece agradable, sino penosa, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Entonces aquí nuevamente menciona los frutos de justicia. Pero ¿será que esos frutos son propiamente míos? No, realmente son producto de mi conexión, no con otra rama, porque yo no me puedo conectar con otra rama o mirar a otra rama, la de mi al lado. Yo tengo que estar conectado entonces a la fuente o al tronco para poder dar estos frutos de justicia y verdad que nos menciona acá. Así es, muchas gracias, Andrea y Eric, pastor, por esos comentarios. Muy bien, yo quiero llevarlos a otra parte de la Biblia, que ya la habíamos estudiado, pero también nos habla de los frutos. En este caso es el libro de Romanos, capítulo 7, verso 4 y 5, y dice así, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de entre los muertos, dice, a fin, ojo a esta parte, de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros, y ojo acá, llevando fruto para muerte. Entonces aquí nos habla de dos frutos, los frutos para Dios y los frutos para muerte. ¿De qué manera estos frutos nos muestran las experiencias del antiguo pacto y del nuevo pacto? Bueno, yo creo que ahí Romanos 7 se ha discutido mucho acerca de estos capítulos, pero hay que recordar que el contexto está en el capítulo 6, donde habla Pablo del pecado, que el pecado, cuando uno sirve al pecado, el pecado me paga, ¿cierto? Cuando soy esclavo o siervo del pecado, el pecado me paga con la muerte. Pero luego Romano hace un giro en relación, digamos, cuando somos esclavos de Cristo, porque nunca hay una libertad absoluta, sino que siempre o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Y en ese sentido, cuando Romanos habla en forma, ya lo hemos discutido varias veces, pero siempre es bueno recordarlo, cuando Romanos habla en forma negativa de la ley, no lo está haciendo en un sentido, digamos, de no obediencia, o sea, de que la ley ya está abolida y como está la gracia, entonces la gracia como que anula la ley y ya vivimos bajo la gracia y la fe y ya no hay más que hacer. Pero en realidad lo que está diciendo Pablo es que está dando la verdadera función de la ley y la verdadera función de la gracia. Siempre hubo gracia, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del antiguo pacto, en el antiguo pacto también estaba bajo la gracia, no es que estuviera bajo la ley. Lo que Pablo quiere decir es la mala comprensión. Cuando hablamos del pacto sinaítico, si bien es cierto, hay varios condicionales, si tú obedeces, ¿cierto? Y guardas la ley, vas a vivir. Entonces muchos interpretaron que la obediencia de la ley, ¿cierto? Esta obediencia, digamos, iba a producir de alguna manera agradar a Dios como una especie de justicia retributiva. Dios iba a retribuir con la vida, ¿cierto? Con la obediencia era sinónimo, ¿verdad? De poder tener el favor de Dios. Pero en realidad ellos tuvieron una mala comprensión. Siempre fue por la fe. En Abraham fue por la fe, por la gracia. Y siempre la Biblia habla de la redención. Y es interesante cuando uno mira el capítulo 21, cuando el 20 es dada la ley, Dios se presenta como libertador. Yo te saqué de la tierra de Egipto con brazo extendido. Y la ley no está dada en imperativo, sino está dada en futuro. No matarás, no robarás, no dicen no mates, no robes,
siempre Dios da la posibilidad de elección. Y el capítulo 21 habla de la esclavitud, pero de un esclavo que ama a su amo y finalmente quiere seguir con él. Y eso habla, digamos, de cómo nosotros somos liberados cuando nosotros entendemos la ley como principio, digamos, de obediencia y que nos salva. Entonces Pablo dice, no, la ley no fue dada después del pecado para salvarnos, sino es como un espejo que nos hace ver nuestra pecaminosidad. Y es como un ayo que finalmente nos lleva a Cristo, que nos ofrece la salvación y nos ofrece de alguna manera la gracia. Entonces, en ese contexto, el antiguo pacto tiene que ver, digamos, con que hubo una mala comprensión, pero a la vez también Dios, de alguna forma, en el antiguo pacto también estaba la gracia, pero dada en sacrificios a través del santuario. Dios dio vislumbres de ella, apuntando siempre hacia adelante, hacia Cristo. En el nuevo pacto, la única diferencia es que Cristo ya está presente, ya no se necesita, digamos, de sacrificios, de un santuario terrenal, ¿cierto? Porque ya está presente Cristo en el santuario celestial. Ahí me parece a mí que radica esa es una esencial diferencia. Amén, amén. Volviendo quizás al texto que está justamente, que citaste en referencia, que está en Romanos 7, 4 y 5, pero mirándolo de un punto más amplio, se presenta justamente que hay un fruto del pecado, ¿cierto? Y llevar fruto para Dios. Pero Pablo, en toda esta narración que está hablando en Romanos, finalmente habla de ese fruto del pecado, ¿cierto? Esa maldición, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Él presenta, ¿cierto?, como la muerte. Y eso también está presente en Juan capítulo 15, por ejemplo, cuando dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí podríamos tener el primer versículo, ¿cierto?, de Romanos capítulo 4, permaneciendo en Cristo, llevamos mucho fruto para Dios. Y presenta eso, separados de mí, nada podéis hacer, que eso está al final de Romanos. Ahora dice, a no ser que alguien permanezca en mí, si alguien no permanece, o sea, si un pámpano no está conectado con el pámpano, va a dar otro fruto, ¿ok? Pareciera que es interesante eso, porque cuando comienza este capítulo, Jesús dice de manera enfática, yo soy la vid verdadera. Es decir, parece que habían personas que se presentaban como una vid, ¿cierto? Quizás las personas de ese tiempo se perdían, ¿cierto?, en la estructura, en la ritualística, ¿cierto? Y él se presenta como la verdadera vid, ¿cierto? Y entonces, el que no permanece en esa verdadera vid, quizás puede estar en otras plantas o en otras vides, dice que no da fruto, y dice, es echado afuera como el pámpano sin fruto que se seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. Y eso es lo que decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En esa experiencia que vivía Pablo, él sabía que estaba condenado, ¿ok? Estaba condenado a la muerte y vivía en un cuerpo de muerte. Estaba desconectado porque en Romanos, ¿cierto?, cuando habla ya, entrando Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante, habla de esa conexión por medio del Espíritu. Y es exactamente lo que está presentando Jesús acá. Sin mí nada podéis hacer. Si estás sin mí, vas a dar frutos de muerte, ¿cierto? Vas a tener que ser cortado. Ese es el resultado de toda esa experiencia. Pero si permaneces en mí, vas a tener vida. Eso es bastante sencillo. Me encanta cómo Jesús lo explica. Cualquier niño podía entenderlo. Cualquier persona quizás con un entendimiento básico que veía la naturaleza podía acceder a este conocimiento. Bien, como bien comentaba Gary y el pastor, quería agregar un texto que está en Romanos 8:7 que nos dice, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces la mente carnal no se sujeta a Dios, no se sujeta a la ley de Dios y por ende sus frutos son frutos de muerte, ¿ok? No recibe esa gracia y esa justicia de Cristo en su vida. Y los frutos de vida o de este nuevo pacto están en el hecho de aceptar a Jesús en nuestra vida y permanecer en él, en un continuo, en un diario. Es algo que no es de un momento, de una hora,
sino de ese permanecer que es un continuo. El verbo está en continuo, es de algo diario, de cada mañana, de sacrificar ese yo y no permitir que mi mente carnal me domine para entonces producir esos frutos de muerte, ¿ok? Que estarían en relación con el antiguo pacto y el no aceptar a Jesús en mi vida, en esta vida transformada y en lo que Él quiere darme. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias por esas hermosas respuestas que nos han dado. Y me gustaría que ya siguiéramos continuando, ¿verdad? Con este inverse. Ahora, ¿de qué manera el tema que nosotros como adventistas manejamos y ninguna otra denominación, ¿verdad? Es lo que nos separa de las otras denominaciones, que es el tema del santuario. ¿De qué manera este tema nos ilumina acerca de morar en Él, morar en Cristo? ¿Cómo este tema nos puede ayudar a entender esto? Sobre el tema del Bueno, santuario. sí. Adelante, pastor. Sí, no, dale nomás, dale usted con la idea, por favor. Después yo le complemento, por favor. Ok. Me gusta mucho, ¿cierto?, el concepto del santuario o la génesis del santuario cuando es presentado ahí, ¿cierto?, en el monte. Dice, háganme un santuario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiero morar en medio de ustedes. Eso es algo bastante interesante. Dentro del santuario, que también está desarrollado dentro de Juan, ¿ya? Cuando uno toma los textos de Juan también los va desarrollando, pero ahí en el santuario se presenta de que Dios, así como estaba el pueblo, no podía morar. Tenía que haber algo, un suceso para poder manifestarse, ¿cierto? Esa gloria, ese peso, esa chequina. Tenía que haber un pueblo santo, purificarse, tenía que ser perdonado. Se revela que no es algo tan sencillo, ¿cierto?, como que Dios morara en medio de ellos. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo intentó, y esa es la parte que lo hemos hablado en toda esta temática de Inverse, cuando Dios vino a hablarle, la primera reacción que tuvo Israel fue tener temor de Dios y decirle, Moisés, ve tú, habla con él para que nosotros no muramos. Y esa fue la reacción natural del corazón que está, ¿cierto?, separado de Dios. Lo vemos también en Génesis, cuando Adán peca, ¿cierto?, se esconde de Dios y viene Dios a su encuentro y le dice, tuve miedo, por eso me escondí. O sea, cuando el hombre está en pecado, digámoslo de esa manera, en los frutos de la muerte rechaza la vida y Dios es vida. Es una de esas cualidades cuando dice yo soy la verdad, el camino, la vida. Entonces, cuando se presenta este santuario, lo que se está presentando técnicamente es un camino para volver a la vida espiritual, ¿ya? Que es el reflejo que ellos no se daban cuenta. Ellos podían estar vivos materialmente, pero no entendían que estaban muertos en esa relación. Y al comenzar este proceso del santuario, Él quería estar con ellos para otorgarles vida. Todo lo que está ahí en el santuario tiene que ver con eso, el perdón, expiación, sacrificio, intercambio de la vida del cordero por la vida del pecador para que ellos pudieran tener una vida, y no cualquier vida, porque el cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha, limpio. Adquiría esa vida inocente del cordero. Y dentro de justamente el texto que estamos revisando, es muy interesante que se presenta ya no el santuario para hacer este proceso, sino que se presenta que el Padre es el que limpia. ¿Se acuerdan? En el santuario es Dios quien hace la acción de limpiar a su pueblo para tener relación con Él. En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta, ¿cierto? Lo saca. Pero dice, todo aquel que lleva fruto, mi Padre, que es el viñador, el dueño de la viña, lo limpia, lo poda, lo prepara, ¿cierto? Para que lleve más fruto. Ahí vemos la acción que también se ve reflejado en el santuario, que es Dios quien se acerca. Y aquí en Juan también se presenta a Dios, quien es el que limpia, el que purifica, ¿cierto? El que está puliendo para que lleve más fruto. Y ahora en vez del santuario, es interesante, aquí en Juan presenta, me gusta mucho esta versión que encontré, la textual dice, ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. ¿Ok? La palabra se presenta aquí como el ente purificador. Amén.
Ok, bueno, solo agregar, creo que de qué manera nosotros siempre hablamos de que Dios mora en nosotros, ¿cierto? Hablamos del santuario, pero la gente a veces necesita saber concretamente cómo mora Dios en nosotros. Ahora, hay que aclarar que no es que Dios muere, se meta dentro de nosotros, ¿cierto? Y haga una morada, eso no. Cuando Pablo usa la metáfora, porque es una metáfora, de que somos templo del Espíritu Santo, y usa la palabra naos, que se refiere al santuario para la parte más íntima, o sea, el lugar santísimo, no quiere decir que Dios se mete dentro de nosotros, sino que Dios, cuando dice que mora en nosotros, es que el Espíritu Santo viene y de alguna manera la relación entre Dios y el ser humano, no existe una especie de panteísmo, ¿cierto? Por eso es panteísmo. Las religiones paganas creían que el Dios se metía dentro, ¿cierto? Tampoco es un poseso. Cuando los demonios se meten dentro de la persona, eso es posesión. Jamás Dios nunca hace posesión de las personas. Aclaro esto para que la gente, a veces nosotros hablamos mucho de cosas que Dios muere en el corazón, pero son metáforas, ¿no? ¿No? Pero si hablar concretamente, ¿cómo lo hace? Entonces Dios nunca va a meterse dentro de nosotros. Dios nunca deja de ser Dios y el hombre nunca se mezclan ambas cosas. Dios sigue siendo Dios y el hombre sigue siendo hombre. En ese sentido, Dios a través del Espíritu Santo viene a las personas y el Espíritu Santo trabaja junto a, o sea, el Espíritu Santo nos habla a la conciencia, el Espíritu Santo trabaja con nuestra voluntad. Y entonces, en ese sentido, cuando el Espíritu Santo trabaja con la voluntad, allí se produce lo que nosotros conocemos como lo que nos mueve, digamos, al amor de Dios que viene, que Dios incentiva eso. La fe no viene por nosotros mismos, Dios es el que de alguna manera nos incentiva, digamos, para que la fe pueda ser activa y en esa actividad el hombre toma una decisión libre y el Espíritu Santo entonces trabaja con esas elecciones libres y entonces para colocar en el corazón, que es la mente, necesita primero el Espíritu Santo sacar todo el error de la mente y luego implantar una nueva naturaleza en el sentido de nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos hábitos, nueva recreación, para que la voluntad sea sometida a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Nuestra voluntad en conjunto con el poder del Espíritu Santo puede vencer la tentación del pecado. Y en ese sentido el santuario es clave porque el santuario nos habla de cómo Dios intenta eliminar el pecado, porque el santuario fue dado como un sistema pedagógico de enseñanza para que las israelitas pudieran ver cuán terrible es el pecado. Cuando ellos tomaban el animal, colocaban las manos, le cortaban el cuello, la sangre, etcétera, 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 algo terrible. Entonces no es que Dios quería que vinieran constantemente a eso, sino que Dios quería enseñarle cuán terrible es el pecado. Y entonces el pecado, de alguna manera, esa sangre era introducida en el santuario y entonces tenía que dar Dios solución al problema del pecado, que es lo que va a hacer al final, ¿cierto?, del tiempo. Y en ese sentido, permanecer en Cristo, ¿cierto? Significa que permanecer se traduce en que debemos guardar los mandamientos. Pero ¿cómo guardamos los mandamientos para que no caigamos en una idea legalista? Los guardamos los mandamientos por amor. Dice acá claramente, cuando nosotros, si amamos a Dios, entonces vamos a guardar los mandamientos. Entonces el amor sincero, ¿cierto? Nos lleva finalmente o nos mueve a poder guardar los mandamientos de Dios y eso se produce los frutos del Espíritu que tienen que ver con acciones nobles, santificadas, que el Espíritu Santo ya ha limpiado y ha purificado nuestra mente, ¿cierto? Y eso creo que es importante que nosotros lo podamos tener muy en claro en el proceso, digamos, de la santificación que ofrece, digamos, Dios a cada uno de nosotros. Así es. Me gustaría leer una cita que está en El deseado de toda la gente, página 99. Dice así: Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. O sea, acá la hermana Juana está diciendo que cuando Adán y Eva empezaron a hacer los sacrificios sus hijos, Satanás no entendía por qué razón que estaban haciendo estos sacrificios y que de alguna manera estos sacrificios no lo dejaban tener autoridad absoluta sobre Adán y sobre ellos. Y miren lo que sigue diciendo. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre el cielo y la tierra y se dedicó a interceptar esta comunión. Entonces, ¿cuál es el secreto que Dios siempre ha hecho? Intentar tener esta comunión, permanecer en Él y nosotros, y Él en nosotros. Y esta comunión, Él la empezó a ver en los sacrificios. A través del sacrificio veía que se veía a través del santuario, había comunión entre el cielo y la tierra. Y Satanás, ¿qué es lo que hace desde el principio? Interceptar la comunión, cortar el vínculo entre la vid
y los pámpanos. Ha sido algo que Satanás siempre se ha dedicado y que aún hoy lo está haciendo. Cuidado en dejar que Satanás intercepte nuestra comunión con el cielo. Muy bien, sigamos con este inverse. En el versículo 7 del capítulo 15 de Juan dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, ¿cuál es la correlación entre permanecer en él y la correlación que también dice, y mis palabras permanecen en vosotros? ¿Cuál es la correlación y cómo esto nos ayuda a entender esto de los pactos? Sí, mira, esa es una de las partes más importantes que pude encontrar cuando me puse a estudiar Juan. Es hermoso quizás cómo lo presenta Dios, porque no solamente se presenta como un hecho plano de la palabra, ¿cierto? Sino que Él empieza a expresarlo de la siguiente manera. Dice: si guardáis mis mandamientos, o sea, estamos hablando de obediencia, permanecéis en mi amor. Ojo, habla de amor. Aquí estamos hablando del amor como lo entendemos. No habla de querer, habla de amor. Y yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí está hablando de la relación que Jesús tenía con su Padre por medio de la obediencia, pero no una obediencia legal, sino una obediencia porque Jesús amaba a su Padre, guardaba los mandamientos de su Padre, ¿cierto? Y está presentando que nuestra experiencia debiera ser similar. Después dice: estas cosas les hablo, miren, pongan interesante, para que mi gozo esté en vosotros. Él se gozaba en obedecer al Padre, no le era penoso. Eso es lo que está manifestando. Si ustedes tienen esta relación, van a tener felicidad, gozo, verdadero gozo. Muchas veces presentamos entretenimientos en este mundo que nos roban lo que Dios nos quiere dar, que es ese gozo, que es muy importante. Y dice, ese gozo va a ser completo. Y aquí dice claro, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que tenemos que obedecer? Ok, no elimina obviamente los 10 mandamientos, sino que aquí está llevando una síntesis. Dice, que os améis los unos a los otros como yo los amé. ¿Se dan cuenta? Él presenta la relación que tuvo con sus discípulos, y ahí podemos ya entrar a investigar cómo trató a Juan, cómo trató a Pedro, cómo trató a Mateo, cada uno, ¿cierto? Aún al mismo Judas, ¿cierto? Para hablar de que esa es la manera, y lo presenta, después dice, si tienen alguna duda, no hay mayor amor que este, que el que entrega su vida. Jesús amó tanto a sus discípulos, al mundo, como dice Juan, que entregó su vida para que no se perdieran. Y aquí viene la parte interesante que me recuerdo mucho del pastor Carlos. Me puse a revisar cuando dice, vosotros sois mis amigos. Y cuando fui a revisar la palabra, habla de querido. Un sentir, ustedes son queridos por mí, amados por mí. Eso es lo que está diciendo. No es solamente una expresión de amistad, quizás como tenemos con algunas personas, no. Queridos, son amados. Esa es la relación que tienen conmigo si aman a los otros como yo los he amado. Y entonces, ahora viene la parte que a mí, como se dice, me explotó un poco la mente cuando habla de la palabra, del amor. Esta es la obediencia que se pone. Dios quiere entregarnos su amor. Y aquí hay una clave interesante. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto. Si la palabra mora en nosotros, ¿cuál palabra? El amor. Eso es lo que está llamando, a esa acción está llamando la palabra. A amar a tu prójimo como Él nos amó a nosotros. Dice, si ustedes tienen este fruto, el máximo fruto, el amor, todos los otros son caras del mismo fruto, el fruto del amor, y ese fruto llega a ser parte de ustedes porque han bebido de la savia que emana de mí, y ustedes cargan este fruto del amor, ¿cierto? Miren lo que produce, y aquí hay una parte que tenemos que apuntarlo de manera escatológica. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé, Él os dará. ¿Y cuál es la gran necesidad que oramos y pedimos muchas veces en la iglesia? La lluvia tardía. En el momento en que guardemos su palabra, la atesoremos en el corazón, tengamos una relación como la que tuvo Enoc, que ahí muy acertado lo que dijo el pastor. Enoc, no es que Dios se le metió adentro a Enoc, sino que Enoc caminaba con Dios, tenía una relación estrecha. Ahí tenemos otro ejemplo. Él caminaba con Dios, estaba con Dios, ¿cierto? Era su acompañante.
cuando esa palabra viviente mora en nosotros y se manifieste entonces en poder recibir el amor, el Señor va a escuchar las plegarias de su pueblo y se derramará como lluvia para el pueblo que le espera, ¿cierto? Muy hermoso lo que se presenta en este texto. Bien, aquí no estamos hablando de cualquier palabra, sino es ese mismo verbo hecho carne, que es Cristo mismo. Y me llama la atención un texto que está en Hebreos 4, 12 y 13, que nos dice de lo que es la palabra y de lo que la palabra debe significar para nosotros. Ese así dice Jehová, o ese verbo hecho carne en mí. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nada creado está oculto de la vista de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de una palabra que es viva, como dice allí, que nos corta, que nos permite examinarnos y que nos permite ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, que de por sí sola, en realidad, la gente va a ver que si esa palabra es viva y yo la estoy viviendo en mi vida, obviamente esa palabra va a dar en mi vida, diariamente, en mi práctica, va a dar frutos. Isaías 55, 10 y 11 nos dice, como descienden del cielo la lluvia, la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, hacen germinar, producir, dar semilla para sembrar y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá vacía. Entonces, la palabra de Dios es viva, no es vacía, y genera o debe generar en nosotros un cambio de vida, un cambio de paradigma, romper tal vez conceptos preconcebidos, conceptos que nos muestra el mundo. Y como dice aquí, es todo un proceso. Tal vez no todos estamos acostumbrados a la parte de la agricultura, otros sí, pero sabemos que es un proceso, todo lo que lleva el crecimiento, la semilla, el fruto. Pero lo importante es que aquí nos dice que esa palabra debe germinar, debe producir fruto. Entonces, ¿dónde debe crecer? En el terreno de nuestro corazón, ¿ok? Y el Espíritu Santo progresivamente va haciendo el cambio y la transformación requerida para dar fruto. Entonces, quería dejarle este texto de Hebreos porque realmente cuando uno lo analiza se da cuenta que te dice que te corta, te parte. Parece un poco agresivo tal vez pensarlo, pero cuando nos podemos dar cuenta de qué se trata de romper este corazón duro para que en un corazón de carne realmente esta palabra de Dios pueda ser impresa y se note, no sea algo obligado, sino que brote de nosotros como algo natural, ¿ok? Bueno, agregando a lo que dice Andrea, claro, justamente Jesús es la palabra encarnada, o el verbo encarnado. El verbo encarnado está en relación con Juan 1:18, cuando dice que nadie ha visto a Dios jamás, sino el unigénito que le ha dado o le ha revelado, le ha dado a conocer. Por tanto, la Biblia cuando presenta a Cristo como la palabra encarnada o la palabra caminante, está en relación en que Cristo refleja plenamente trabajar, hacer las obras del Padre. Luego, cuando uno mira el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y 7, cuando Jesús le da de comer a la gran multitud y luego le siguen al otro lado del lago, Jesús le dice, ustedes quieren el pan que perece, ¿cierto? Más yo les quiero dar un pan, ¿cierto?, que va a durar para siempre. Vuestros padres comieron del maná, pero yo tengo un pan que es para vida eterna. Entonces Jesús hablaba, coman mi carne y beban mi sangre. O sea, Jesús lo que estaba hablando era de compenetración, ¿cierto? Debemos compenetrarnos. No es un panteísmo, como dijimos anteriormente, no es, digamos, algo místico, porque los monjes católicos, el protestantismo hoy día entiende esta compenetración como una cuestión mística, que hay que saltar, hay que llorar, emociones, ¿verdad? Los monjes eran místicos, pensaban que Dios se metía en ellos, ¿cierto? Y tenían un éxtasis, pero no es un asunto místico, sino es una relación de compenetración, de hacer la voluntad de Dios. Jesús hizo y reflejó plenamente, vino a mostrar las obras del Padre y a deshacer las obras del diablo y a mostrar el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios, así como Cristo lo reflejó y era uno con el Padre,
y la Trinidad es una, porque esta lección también habla de la Trinidad. La Trinidad está en un coloquio tan íntimo que hoy día hay tantas herejías dentro de nuestra propia iglesia que algunos creen que son dos, ¿cierto? No son tres, y algunos dudan de la persona del Espíritu Santo, si tal vez es un reflejo del poder de Dios, pero no es así, el Espíritu Santo es una persona, hay un coloquio tan estrecho entre la Trinidad que eso debe reflejarse a través de los discípulos de Cristo. Así como yo y el Padre somos uno, también ustedes tienen que ser uno conmigo. Y ahí está, ¿cierto?, el pámpano y la vid, o la vid y el pámpano, ¿cierto? Esa relación permanente de caminar con Dios, de reflejar plenamente el carácter de Cristo. Yo creo que por ahí nosotros tenemos que avanzar en esa relación. Hoy día la posmodernidad, que echó por tierra los metarrelatos, ya se cansó de buenos discursos. Eso no es palabra. La palabra de Dios tiene que ver con que el mensajero viva el mensaje. Mensaje y mensajero tienen que ir unidos, ambos. La posmodernidad no quiere buenos discursos. La posmodernidad lo que quiere hoy día es que el que trae el mensaje viva, digamos, el mensaje. Y ahí está el Apocalipsis, cuando habla Juan come, ¿cierto? La experiencia de comer, es la compenetración que debe tener cada persona con la palabra del Señor. Amén, amén. Tremendas aportes, ¿verdad? Que cada uno ha dado aquí. El Señor siempre ha hecho eso, de que nosotros permanezcamos en Él. Y bueno, como decía acá el pastor también, el principio de Juan, dice, en el principio era el verbo, en inglés dice, en el principio era la palabra. Cristo es la palabra y viviente. Si permanece la palabra que la tenemos aquí, que es la misma, Cristo, todo lo que hizo Cristo, su vida, es lo que está en la Biblia de forma vívida. Y los frutos de Cristo es hacer esa palabra de forma vívida, quiere que también nosotros llevemos eso a la práctica. Y ahora vamos a llevar todo lo que hemos estado estudiando a eso, a la práctica. En Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender esta invitación de estar quieto y que esta pueda aplicarse a nuestra vida en este contexto de una vida tan agitada, donde corremos de aquí para allá, donde todo es tan rápido, todo es tan expreso? ¿Cómo podemos ahora permanecer quietos y conocer que Él es Dios? Bien, en un mundo tan ajetreado, en medio de una pandemia que colapsa todo sistema humano, escuchar esta frase, está quieto, ¿verdad? Pareciera un poco que no está acorde. Sin embargo, cuando Jesús acá nos dice en Salmo 46 que estemos quietos, Él nos dice que nos rindamos y nos dice, espérate un poquito, quédate tranquilo, que quiero pasar tiempo contigo. Y a veces pensamos, y esta aplicación lo hago empezando primeramente por mi persona, ¿no? Que pasar con Jesús significa solamente tal vez leer un salmo, leer un capítulo, leer la matutina, leer el folleto, tal vez un ratito, unos 20 minutos antes de salir al trabajo, pero ese estar quieto es mucho más que eso. Ese estar quieto habla de que podamos llevar realmente su yugo, como lo dice Mateo 11:29, nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, este descanso que Jesús nos ofrece no es igual al descanso que nos ofrece el mundo, y nosotros debemos detenernos, ponerle un alto a nuestra vida y escuchar a Dios, porque a veces Dios está tratando de mil formas de hacernos señas, de decirnos de señales de humo, como decimos nosotros por allí, y no le hacemos caso porque estamos en otro mundo, estamos escuchando otras voces, y creemos que ese pasar tiempo es así, rápido, vamos a pasar tiempo, y regularmente sabemos que si nosotros queremos un tiempo de calidad, obviamente tenemos que invertir. Entonces Jesús nos dice, quédate quieto, descansa conmigo, confía, yo estoy al control, yo quiero llevar tu vida, yo quiero cumplir mi propósito en ti. Entonces, llevar el yugo de Cristo es ese. Puede ser que al inicio tal vez pudiera ser un poco complicado pensar, me tengo que quedar quieto si voy a una guerra. Bueno, sabemos que esto es una guerra espiritual y no se trata de acostarme a dormir y flojear y no hacer nada. Justamente el confiar en Dios me lleva a hacer su voluntad, cumplir su propósito y a trabajar para Él. Entonces pareciera algo paradójico y un poco enredado, pero si yo descanso en Dios, ¿verdad? Si yo me
rindo a Él, entonces no voy a ser yo, sino va a ser Él en mí, y ahora voy a trabajar es para Él, no para mis deseos. Bueno, yo quería, digamos, no es bueno ser como autorreferente, pero bueno, ustedes bien saben y estuvieron hablando por mí. Casi un mes prácticamente tuve COVID y estuve 16 días en la clínica, estuve en la UTI, prácticamente estaba muriéndome por falta de oxígeno y estaba muy quieto, ¿cierto? Estaba de vientre hacia abajo, ¿cierto? Por 11 días conectado, ¿cierto? Con un tema de oxígeno. Y entonces, mientras estaba allí, digamos, este mismo salmo lo entendí cuando uno está muy mal, está, digamos, muriéndose muchas veces, uno piensa, pasan muchas cosas por su cabeza, pasan muchas cosas muy rápido, digamos, en la perspectiva. Y en un momento determinado uno entra en desesperación, las horas pasan tan lento, estar así en activo, ¿cierto? Como quieto, sin hacer nada, y uno entra en una desesperación tremenda, de ganas de salir arrancando, pero está tan débil que no puede hacerlo. Y es cuando uno tiene que colocar su vida en las manos de... Yo lo experimenté en mi vida, en el sentido de que aunque estaba quieto, estaba desesperado. Pero cuando uno clama a Dios y en ese mismo momento que estaba tan desanimado, una pequeñita hija de un anciano de iglesia de pionero me mandó un audio, ¿cierto? Donde me cantaba: mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que para Él no pueda hacer, o sea, para Dios no hay nada imposible. Y eso es increíble, esa pequeña, no es solo la canción en sí, sino que luego la medité después de muchos días y pensé, bueno, para Dios hay algo imposible. Yo creo que para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Hoy día un hermano murió de COVID y todos estos días estaba muerto y eso me afecta mucho porque me pregunto por qué me dejó vivir Dios. Podría haberme llevado, porque estuve al borde de morir. Pero no sé por qué Dios me salvó la vida. Tiene algún propósito. Porque algunos sí y algunos no. Entonces tenemos que permanecer, pase lo que pase. Yo me entregué en las manos de Dios y se moría, bueno, en las manos de Dios la voluntad. Pero le dije a Dios, por favor, ten misericordia y si he de vivir, Señor, que sea para hacer tu voluntad. Yo creo que estar quieto en el Señor, como bien decía Andrea, no es estar inactivo, sino, aunque esté enfermo, muy enfermo, debo clamar a Dios y para que Él me dé esa paz, esa seguridad que mi corazón tiene que tener de que Dios va a obrar de la mejor manera y Dios que mira mi vida desde el principio al fin, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Amén. Generalmente siempre medito, de hecho, es uno de mis textos favoritos este Salmos 46:10. Hay varios más donde habla de esperar, ¿cierto? O esperé ante ti. Hay hasta una canción que recuerdo que aprendí cuando estaba en el colegio adventista. Y hay un texto que está en Mateo, capítulo 6, versículo 27. Y dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, si no me equivoco, en Camino a Cristo inclusive habla esto. Hermoso libro, se lo recomiendo. Y yo se los hablo quizás un poco desde el corazón a los jóvenes. Los jóvenes cuando, sobre todo aquellos que nacen en la iglesia y conocen, digamos, los mandamientos de Dios, muchas veces sienten una presión, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto otro, y viven bajo ese agobio de la ley. ¿Ok? Y finalmente muchos, yo lo he visto, muchos terminan fuera de la iglesia, se aburren, porque cuando tú llevas esa carga tan difícil de tus pecados, del tratar de ser alguien que tú no eres, tú tienes dos opciones: o dejas de intentarlo, o inclusive te puedes volver loco, sufrir alguna especie de desorden mental, una esquizofrenia o algo. Pero acá se habla de esperar, o sea, hay una obra que hace Dios. Dice esperar. No significa que nosotros vamos a quedar inactivos, ¿no? No, es una unión de la voluntad humana, ¿cierto?, con la divina. Pero el árbol no se puede esforzar por crecer más. El árbol tiene implícito en su genética, en lo que ha implantado Dios ahí en la información de la semilla, que tiene que crecer y tiene que llegar a ser árbol, ¿cierto? Y si ese árbol recibe, ahí está la clave, recibe
el sol, recibe la lluvia, recibe los nutrientes, ese árbol va a crecer y dará fruto en el cual se diseñó el fruto que tiene que dar. Entonces, la vida espiritual es similar a esto. No tenemos que esforzarnos como algo personal. Tenemos que, por el contrario, reposar y recibir. Esa es la acción. Es como que Dios te da la mano, quiere entregarte el don, y tú tienes que estirar la mano y recibir ese don. Esa es tu acción. Y por lo tanto, al recibir esto que Dios te quiere dar, que ya Él ha hecho el 99%, pero ese 1% es tan importante porque si no, no se concreta. Entonces, no tiene que ver con cuánto te afanes por ser distinto. Tiene que ver con recibir de lo que Dios ha provisto para ser distinto. Eso es lo que está en el mensaje de Juan capítulo 15. Sin mí, nada podéis hacer. No tienes que dar el fruto, pero tienes que permanecer en mí para poder dar fruto. Cuando tú empiezas a ver la vida, joven, tú que me estás ahí escuchando, de esta manera, empieza a ser agradable, tal como decía Andrea, su yugo es fácil, ligera es su carga. El llamado es para los que están cargados, los que están fastidiados, los que estaban como Pablo, que decían, ay de mí este cuerpo de muerte. Y cuando tú recibes eso, y puedes descansar en la promesa de que Él hará en ti, por tanto, la vida cristiana empieza a ser dulce. Y puedes decir ahora, como el salmista, sobre los mandamientos, deseables son más que el oro, ¿cierto? Y más dulce que el panal. Amén. Ya hemos llegado aquí al final de este programa, ¿verdad? Y ahí tenemos a los jóvenes, pero acá los panelistas van a decir como lo que más les gustó de la lección, pero también queremos invitarlos a ustedes que están allí, que si quieren hacer alguna pregunta a los panelistas que están acá, alguna pregunta en general, que la pueden hacer en este momento, lo dejamos invitado ahora para que puedan hacer algunas preguntas, quizá el pastor que quiera contestar, la Andrea, Yerick, yo también. Así que en este momento, mientras ellos van diciendo qué es lo que más les gustó de esta lección, ustedes ahí los invito a que puedan hacer sus preguntas. Por favor, puedan dar ahí sus opiniones. Bueno, no sé si es la conclusión final, pero solamente mencionar que esta lección nos ayuda en forma muy práctica en un mundo secular, un mundo que no confía en Dios, que va colocando el éxito, la fama, el dinero, ¿cierto?, como metas en sí mismas, pero no existe la humildad, el servicio. Esas cosas son miradas como debilidad, como cosas, digamos, de personas que no son normales. Pero la Biblia nos habla de que nosotros, lo que da sentido a nuestra vida es el poder servir. Pero para servir nuestro corazón debe ser transformado, debe dejar el egoísmo a un lado y entonces allí poder tener una vida de poder ayudar al prójimo. Yo creo que yo creo que esa es la clave del cristianismo, digamos. Cuando permanecemos en Cristo y caminamos con Él, entonces nosotros podemos cada día ser transformados, digamos, con la gracia de Dios, cada vez vamos a ser más semejantes a Cristo. Y todo tiene que ver con la contemplación. Contemplación, insisto, no es algo místico. Contemplar significa justamente eso, hacer, practicar, ¿cierto? El amor de Dios cuando santifica el corazón y cuando obramos, vamos contemplando a Cristo porque vamos haciendo la voluntad de Cristo. Lo que antes me gustaba y lo veía como bueno, lo empiezo a aborrecer y ya no verlo tan bueno y ya no empiezo a desincentivar en mi vida y ya a quitarlo de mi vida. Yo creo que ahí es el proceso que nosotros debemos seguir para llevar una vida plena, una vida feliz y de nuestro corazón pueda ser cada día transformado por el Espíritu Santo al permanecer en Cristo. Amén. Hay un texto, con esto quizás concluyo el trimestre, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, más vivo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto es tan potente que ni siquiera podíamos crucificarnos o morir por nosotros mismos, sino que parte desde la acción de este pacto en que Él se hace sacrificio y podemos morir juntamente con Él, ¿cierto?
en la cruz. Eso ya sucedió en el pasado. ¿Pero para qué? Para que suceda en nuestra vida, en este nuevo pacto, que Él pueda ahora vivir, ¿cierto? Nosotros podamos vivir en Él. No vivirlo en nuestra carne, sino en amor, en respuesta a ese amor que murió por nosotros. Ahora vivo, ¿cierto?, en esa fe del Hijo de Dios, que pueda ser una realidad en nosotros y que pueda, tal como les decía recién, llevarnos a descansar al cielo, aunque hay una acción y vamos a la batalla y todos esos textos hermosos, pero en reposo, la experiencia del reposo. Amén. Amén. Bueno, la gran invitación de nuestro Dios es que sabemos que estamos próximos a la gran cena de las bodas del Cordero, y en Apocalipsis 3:20 nos dice que Él está a la puerta y nos llama. Si alguno oye la voz y abre la puerta, va a entrar a la casa y va a cenar con nosotros, y esa relación, Él con nosotros y nosotros con Él. Entonces, todo está preparado. Sabemos que hay un lugar especial para cada uno de nosotros. Ya todo está listo. ¿Ok? La idea es que podamos permitir que Cristo pueda ser sobre nosotros, que podamos ser vestidos con ese vestido de justicia que es necesario y que Cristo solo lo puede poner en nosotros, y que cada mañana podamos decirle a nuestro Dios, como nos dice el camino a Cristo: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Esto está, en el capítulo 69. Amén. Muchas gracias por esta respuesta. Ya para finalizar, quiero leer algo que está acá en Colosenses capítulo 2, verso 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Acá Pablo ya nos dice que tenemos que andar en Él, arraigarnos en Él, y sobreedificarnos en Él, y confirmarnos en la fe. Entonces, acá es como decía, una comunión completa con el Señor. Y una de las citas que leí al principio era que Satanás está buscando romper esa comunión. No lo permitas. No te enfoques en dar frutos. Enfócate en mantener tu comunión con Cristo y Él hará esa obra en ti. No permitas que Satanás rompa esa comunión, porque eso es lo que Él quiere. Quiere que te enfoques en las otras cosas y no te enfoques en las cosas de arriba, en ver a Cristo que está en este momento en el santuario celestial, intercediendo por ti y limpiándote en el registro, pero también limpiando tu corazón del pecado y cambiándote para vida eterna. Así que muchas gracias por asistir a este Inverse en vivo, ¿verdad? El último de este trimestre. Muchas gracias, Andreita, por acompañarnos el día de hoy. Jerry, un gusto tenerte por acá. Pastor, siempre va a ser un gustazo, un tremendo placer tenerlo aquí con sus hermosas palabras y con sus sabios consejos. Así que, chicos, ha terminado esta temporada de Inver, pero los queremos dejar invitados para que sigan estudiando esta lección. No queda aquí. Hay muchas cosas que ustedes pueden aprender y que el Espíritu Santo quizás se las revele solo a ustedes y no a los panelistas que estén acá. Así que sigan estudiando, sigan orando, sigan manteniendo su comunión, compartan esto en las redes sociales, compártanlo también en su grupo pequeño y en su escuela sabática. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima temporada de Inverse en Español.